así, que bueno, uno por acá, otro por allá, lo que voy pescando. ¿Cómo es la cosa? No sabemos. Tienen que, si ustedes, en la medida que ustedes ejerciten los ejercicios de la guía, es que después, el día que sean evaluados, los ejercicios les van a salir. Si no, no les van a salir, ¿eh? Bueno, estábamos hablando del ejercicio 34A. A ver qué pasó con el ejercicio 34A. Vamos a ver. Acá estamos. Uy. Se me fue la mano en la ampliación. Ah, bueno. A ver qué me salió. ¿Qué me pasó? Ay, no. ¿Qué me pasó? Qué cosa seria, che, que tengo con esto. No sé qué me pasó. Bueno, va de nuevo. Quedó acá esto. Ah. Se me fue la mano. Ah, ahí va. Bueno. Perdón, chicos. Vamos. Uy, ahora sí que se viene la tormenta, pero terrible, ¿eh? Por lo menos acá donde yo estoy. El ejercicio 34A dice que las dos funciones que componen a la función h, una en el numerador y otra en el denominador, son derivables. ¿Y eso qué quiere decir? Mano libre para derivar, digamos, ¿no? Eso, vía libre. ¿Qué información da el ejercicio? Que la recta tangente a la función f en 0 es igual a 2x. ¿Eso qué significa? ¿Qué información me da eso respecto de f? Vamos. ¿Qué información me da eso respecto de f? Bueno, si esta es la recta tangente en x0, yo sé que f' en 0 vale 2, porque es la pendiente de mi recta, y que la imagen del 0 es 2 por 0, 0. Porque recuerden siempre ese dato que está como medio oculto y que muchas veces se olvidan. La función y su recta tangente comparten ese punto de tangencia. Es decir, ese punto satisface la ecuación de la función y también satisface la ecuación de la recta tangente. Por eso puedo levantarlo de la recta tangente. Entonces, sabiendo que la función f en 0 tiene esta recta tangente, yo sé que la función en 0 vale 0 y que su derivada vale 2. Y en g me dicen directamente, bueno, g en 1 vale 4, otra cosa no me dicen de g. Perfecto, más datos no tengo. Ahora tengo que derivar con cuidado esta expresión de h de x. Y acá está la derivada, a ver si alguno la hizo con cuidado y la hizo bien. Alguno no, espero que más de alguno. Todos. ¿La voy explicando? Es la derivada de un cociente. Es decir, es el denominador al cuadrado sin derivar. La derivada del numerador. ¿Cómo es la derivada del numerador? Es f' del logaritmo de x más 1 por la derivada del logaritmo de x más 1, que es 1 sobre x más 1, por el denominador sin derivar. Bueno, porque la derivada de x más 1 es 1, ¿no? No seguí un factor más porque esta derivada era 1, perdón, por ahí lo tenía que haber puesto o en otra oportunidad, si hubiera sido 1 sobre x cuadrado más 1, hubiera faltado un 2 por x, ¿no? Acá no, porque la derivada de x más 1 es 1. Por el denominador sin derivar.
menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que ¿quién es? G' en 3 a la x por 3 a la x por logaritmo de 3. Toda esa expresión, que no hago nada. ¿Por qué no hago nada? Porque a mí solamente me interesa cuánto vale en 0. Así que no intento hacer nada, ni denominador común, nada. A ver cómo me va cuando todas las x las reemplazo por 0. ¿Qué es lo que me preguntan? H' en 0. A ver cómo me va. ¿Qué me queda cuando x es 0? F' del logaritmo de 1, 1 sobre 1, por... Uy, acá me olvidé de reemplazar por 0, 3 a la 0 es 1, lo hice en el otro paso, lo tendría que haber hecho acá, como lo hice acá, ¿ven? 3 a la 0, acá también tendría que haber puesto 3 a la 0, eso me lo olvidé en este paso, todo reemplazando las x por 0, justo esta x me lo olvidé. Bueno. Y en otro paso, ¿qué decimos? Logaritmo de 1 es 0, así que es f' de 0, esto es 1, acá lo hice bien la cuenta, 3 a la 0 es 1, menos f en 0, bueno, todo reemplazado en 0, me queda esta cuenta. ¿Qué pasó con esa cuenta? A ver si con la información que tengo la puedo resolver. F' en 0 era 2. ¿Se acuerdan? Más arriba, f' en 0 era 2. G en 1 era 4, también dato. Y f en 0 era 0, con lo cual todo este término se va a anular. Ven, acá está. 0 por cualquier número va a ser 0. Entonces solo queda 2 por 1 por 4, 8, sobre g en 1, que era 4, al cuadrado 16. Es decir, la respuesta a lo que me están pidiendo es 1/2. Ese era el ejercicio 24A. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Van a tener que abrir el micrófono porque ahora no los veo, si hay alguna pregunta. ¿Se entendió o no? Vamos al B. ¿Qué pedía el ejercicio B? El ejercicio 34B decía, si i igual a 2x más 3 es la recta tangente a una función g en x igual a menos 2 y sea una función f definida como x sobre x cuadrado más 1, calcular la derivada de f compuesta con g en menos 2. ¿Cómo es la derivada de una función compuesta en menos 2? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de derivada de una función compuesta? Uno lo hace naturalmente, ¿no? Pero si tuviera que escribirla, ¿cómo sería f? Bueno, vamos a decir f de g, ¿no? En este caso sería f de g de menos 2. ¿Cómo sería la derivada? Sería la derivada de f en g de menos 2 por la derivada de g en menos 2. Recuerden que regla de la cadena también, ¿no? Una aplica sobre la primera cuenta, es decir, en menos 2, y la segunda función que actúa sobre la imagen de esa primera. Entonces, repito, sería f' en g de menos 2 por g' en menos 2. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, si i igual a 2x más 3 era la recta tangente a g en x menos 2, ¿qué información levanto de este enunciado? Y que g' en menos 2 es 2, por la recta tangente, ¿no? Y que la imagen del menos 2 es 2 por menos 2, menos 4 más 3 menos 1. Vuelvo a decir lo mismo que antes.
Función y recta tangente en un punto comparten ese punto. Ese punto satisface la ecuación de la función y de la recta tangente. Bueno, eso es lo que conozco de G. Ahora me dicen, bueno, calcule, siendo esta f, calcule la derivada de f o g de menos 2. Y acá le pongo la derivada de la función compuesta. Si yo derivo f o g en a, tengo que derivar f en la imagen a través de g de a por g' de a. Es decir, llevado a esta situación que me piden, sería f' en g de menos 2 por g' de menos 2. Eso es lo que tengo que hacer. Ojo, g' de menos 2 es dato, es 2. Así que lo que me interesa es calcular la derivada de f y evaluarla en qué punto. En g de menos 2, es decir, en menos 1. Bueno, vamos con la derivada de f. Derivada de un cociente. ¿Cómo es la derivada del cociente? La derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador por denominador derivado, todo sobre denominador al cuadrado. Bueno, todo eso lo necesito evaluado en el punto g de menos 2. G de menos 2 es menos 1, entonces eso lo necesito evaluado en menos 1. Entonces, f' en menos 1 o me dio 0. Bueno, si me dio 0, cualquiera sea el otro valor que acompañe, la cuenta va a dar 0. Pero bueno, sería f' en menos 1 por g' en menos 2. Como la primera dio 0, la otra daba menos 1, no importa su valor, el resultado de lo que me están preguntando es 0. ¿Se entiende el procedimiento que hicimos? Bueno, vamos a los que habían hecho solos, a los de 35. Vamos a alguno del 35. Ah, el D también se los había hecho. Bueno, después cuando ustedes lo trabajen lo vemos un poquito. Después se los dejo. Vamos al 35A, este que conversamos tanto. Acá está. Si una función es derivable y tiene inversa y la gráfica de esa función pasa por el 2, 4, donde su pendiente es 1/3, ¿cuál es la recta tangente a la inversa en 4? Este lo conversamos mucho. Si el punto 2, 4 pertenece a la función, el punto 4, 2 pertenece a su inversa. Ah, chicos, se largó, pero lindo, No sé si con piedras por el ruido que escucho. No sé, o gotas muy grandes o piedritas. Bueno, todo esto estuvo muy conversado ya. Así que la derivada de la inversa en 4 es 1 sobre la derivada de la directa en 2. 2, 4, 2 para la función, 4 para la inversa. Entonces es 1 sobre 1/3 y termina dando 3. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Bueno, se busca y ya habían dicho que era 3x menos 10. Recordar esto, chicos, la derivada de una inversa en la imagen de A es 1 sobre la derivada de la directa en A. A, f de A. Ojo, eso les cuesta un poco hasta que terminan de entender. ¿Está bien? Ese era el 35A. Después también habíamos hecho el 35B. Acá está. También lo habíamos conversado. Calcular la derivada de la inversa en menos 2, conociendo que f es esta. Entonces, ¿cuánto vale A si su imagen vale menos 2? Igualamos el polinomio a menos 2, sacamos A. Entonces, ojo la fórmula. La derivada de la función inversa en menos 2 es 1 sobre la derivada de la directa en 0. Bueno, y eso es lo que hicimos y terminó dando 1. Vamos al C. También lo conversamos. Primero hicieron la composición, después hicimos la derivada de esa composición y después la misma pregunta. ¿Cuánto vale A si su imagen vale 1?
Bueno, tomo la composición, la igualo a 1 y termina dando menos 1. Eso ya también lo hicieron. Entonces, la derivada de la inversa en 1 es 1 sobre la derivada de la original en menos 1. Un sexto termina dando este ejercicio. El C. Bueno, esos son los que más o menos estuvieron pensando. Y yo les quería agregar alguno más de implícita que hoy no trabajamos, pero la profe trabajó la clase pasada. Por ejemplo, el 37 o el 38. No sé cuál quieren, cuál prefieren, si algunos estuvieron trabajando. A ver, los voy a mirar un poquito. Voy a mirar el chat. ¿Se entendió? Bueno. A ver, del implícita, y si trataron de hacer el 37, el 38, el 39, bueno, déjenlo porque es un poco complicado. 37, 38, 40, a ver, ¿alguno de esos trabajaron? Aquí estoy, ¿necesitabas algo? No. Ah, ok. No, le decía, quería verlos, a ver si hacían una pregunta porque los había dejado ver. El 36 que me pregunta, el 36C me dice, bueno, ese si querés te lo muestro en la pantallita, lo que pasa es que eso no es un ejercicio de aplicación, es directamente hacer la derivada. Es decir, como es una derivada implícita, vos no vas a poder despejar y en función de x. Entonces, cuando te toque derivar y, su derivada va a ser y', en cambio, cuando te toque derivar x, su derivada va a ser 1. ¿Por qué? Porque en el enunciado dice, derivar respecto a x las siguientes expresiones que definen una función o relación de x en forma implícita. Quiere decir que en forma escondida y está dependiendo de x. Cuando uno dice eso, quiere decir que la derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Entonces, Javier, que creo que se te pregunta, ¿cómo va a ser la derivada de y igual a coseno de x más 1? Va a ser y' igual. ¿Me estás escuchando, Javier? Y' igual a menos seno, paréntesis, de x más y, por, paréntesis, 1 más y'. Y eventualmente de ahí podré despejar y'. ¿Me entendiste, Javier? Cuando hagas la regla de la cadena del lado derecho de la expresión, te va a quedar menos seno de x más y por la derivada de x más y, es decir, 1 más y'. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Bueno, a ver, alguno hizo, entendido, ok. Entonces, alguno hizo, además de esas derivadas, que lo único que hay que hacer es derivar y tener en cuenta eso, que la derivada de x es 1, la derivada de y es y'. Hizo alguno un poquito más de aplicación, 37, 38, nada. Mostramos uno para que ustedes después puedan continuar, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar el 37, creo, ¿ven? Léanlo, por favor, el 37. A ver, todavía no llegué. Bueno, mostramos el 37, así después pueden hacer 37, 38 y 40. El 39 yo se lo perdonaría porque es un poco más complicado. Se lo perdonaría por lo menos en una primera instancia. Después, el que lo hace es bárbaro. Bueno, lean el 37, así lo podemos hacer juntos un poco más rápido. Les doy 5 minutos para que lo lean y que lo intenten plantear algo, a ver por lo menos un esquema. Un esquema de qué harían y después lo desarrollamos. Vamos, 5 minutitos para el 37.
ahí me dicen el 38 lo pude hacer. Fantástico, Javier, muy bien. Entonces intenté el 37. ¿El 37 también lo pudiste hacer? Es muy parecido. Volviendo al 36C, ¿no entienden la respuesta que da en la guía? A ver, nunca miro la respuesta que da en la guía, ahora lo miro. 36... Siempre cuando uno hace un ejercicio bien y después hay problema con la respuesta de la guía, es un tema algebraico, que hacen un paso más, una simplificación más. A ver, 36, ¿qué me dijiste? C. 36C me estabas preguntando. Sí. Bueno, porque está despejada la I'. A ver, seguime este razonamiento. Vos tenías I' igual a menos seno de X más Y por paréntesis 1 más I'. Cerras paréntesis, porque eso es la derivada de X más Y. Cuando vos querés despejar I', vas a tener que hacer la distributiva. Cuando haces la distributiva, recién ahí vas a poder pasar todos los términos con I' del otro lado y por eso te va a quedar dividiendo. Fíjate con cuidado ahí cómo despejas I'. A ver, yo lo hago, a menos que esté mal el despeje, pero no creo. A ver, I' igual a menos seno de X más Y, paréntesis, por 1 más I'. Entonces, menos seno de X más Y, menos seno de X más Y por I'. Paso ese término del otro lado y me quedaría I' por 1 más seno de X más Y, igual a menos seno de X más Y. No, está bien la respuesta de la guía. Está bien, Javier, revisa cómo despejaste I', porque la respuesta de la guía está bien. Bueno, entonces el 38 lo pudo hacer Javier, no sé los demás, y vamos y les muestro el 37. A ver, si los ayudo para hacer también el 38 y alguno más de esa serie. ¿Sí? Vamos. Este es el 37. A ver. 37 me dijeron que sí, que era el que había salido. El 38 te había salido, está bien. Entonces este es el 37. Bueno, el 37 dice lo siguiente. Dice, demostrar. Demostrar quiere decir que es cierto. No ha pedido demostrar, ¿no? Demostrar que la recta normal, o que la normal, a la curva dada por esa expresión implícita x cubo más y cubo igual a 3 por x por y en el punto 3 medios, y ojo acá ese cuidado, cuando uno trabaja con una expresión implícita es muy importante que el punto tenga sus dos coordenadas, porque a veces si me dan solo la x va a ser complicado sacar la y, a veces no, pero bueno, siempre va a quedar la derivada también en función de dos coordenadas, porque el problema es ese, que no puedo poner y explícitamente en función de x. Entonces, como la x y la y están mezcladas, por decirlo de alguna forma, voy a necesitar tanto el x sub 0 como el y sub 0 para poder sacar valores de, por ejemplo, la derivada u otra cuestión. Entonces, el punto me lo dan 3 medios completo, y bueno, nunca viene mal que verifico que el punto está en la curva, ¿no? 3 medios al cubo más 3 medios al cubo debería ser igual a 3 por 3 medios por 3 medios. Hacemos la cuenta y efectivamente sí, porque si no,
Si el punto no está en la curva, bueno, ya estamos mal. Derivo en forma implícita. ¿Cómo derivo en forma implícita? Si yo quiero suponer que y es función de x. Y cuando me toca x, la derivada es 1. Cuando me toca y, la derivada es y'. Bueno, así lo derivo. Vamos, todos juntos, derivemos. 3x² por 1, porque es la derivada de x, más 3y² por y', igual, y ojo acá tengo 3 por x por y. Entonces, para hacer la derivada de un producto, tomo 3 por x, un factor, y la y, otro factor. Entonces, la derivada del primer factor es 3 por 1, por el segundo sin derivar, más el primer factor 3 por x, por la derivada del segundo que es y'. Si no, ¿qué otra posibilidad tengo? Y dejar el 3 afuera, y agarrar y abrir un paréntesis, y derivar 1 por y más x por y'. En definitiva, por supuesto que hago. Bueno, ahora lo veo, pero en el momento que lo hice se ve que no lo vi, que todos los términos tienen 3 y lo podría sacar. 3 con 3 con 3 con 3, sacar un 3 factor común acá y otro acá y que se vayan. Bueno, en el momento que lo resolví no lo vi eso, así que seguí adelante despejando la y', ¿sí? Y por último me quedó que y' es igual a 3y menos 3x² sobre 3y² menos 3x. ¿Ven que para poder calcular una derivada en un punto necesito la x y la y del punto? Eso pasa en formato implícito. Entonces yo no voy a escribir y' en x sub 0, voy a escribir y' en x0 y 0, como escribí acá. Eso es para el formato implícito, la escritura es esa la correcta. Bueno, reemplazo 3 medios a la x, 3 medios a la y, me termina dando menos 1. ¿Qué me pedía? Me perdí. Demostrar que la normal pasa por el origen. Bueno, este menos 1, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque es la derivada en el punto. Si la pendiente de la recta tangente, que es la derivada en el punto, es menos 1, ¿cuál es la pendiente de la normal? Opuesta y recíproca, es decir, 1. Bueno, si la pendiente de una recta vale 1 y el punto por donde tiene que pasar, porque tanto la tangente como la normal comparten el punto, ¿no? Es 3 medios, armen la ecuación de esta recta. ¿Cuál va a ser? Y no queda otra que sea la identidad. Porque si tiene pendiente 1 y pasa por 3 medios, la recta es la identidad, igual a x. ¿Pasa por el origen? Sí, ven que tiene B0, pasa por el origen. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Que probara. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, les muestro el 38. El 38 es muy parecido. ¿Qué es lo que dice el ejercicio 38? Dice determinar los puntos de la curva fulanita, una curva dada en formato implícito, tal que su tangente sea horizontal, y aquellos de la curva, tal que su tangente sea vertical. Para que una tangente sea horizontal, ¿qué tenía que pasar? Bueno, lo que pasa para cualquier recta horizontal, ¿no? Que su pendiente es 0. Y para que una recta sea vertical, bueno, ahí está como más raro de poner en una expresión algebraica, ¿no? ¿Cómo era la tangente de 90 grados, que sería el ángulo de una recta vertical? De hecho, una recta vertical no es función, así que no es igual mx más b, ¿no? Es x igual constante. Es decir, esa m desaparece. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo de 90 es infinito. Entonces yo tendría que plantear situación de tangente infinita. Bueno, primero hago la derivada implícita, igual que como hice antes. 2x, ojo que acá es un producto, la derivada del primero es menos 1 por el otro sin derivar, menos x por la derivada de y,
más 2i por i' igual a 0. La deriva de una constante 0. Derivo a ambos lados cuando estoy derivando implícita, ¿recuerdan? Bueno, despejo la i' y nuevamente me queda en función de x y de y. Bueno, la pregunta era tangente horizontal, entonces derivada 0. ¿Cuáles son los puntos de derivada 0? Y aquellos que y es igual a 2x. Pero ojo acá, no perder de vista que todos los puntos de esta recta son infinitos puntos, tal que y es el doble de x, no son puntos de mi curva. ¿Cuáles son los de mi curva que cumplan que la y es el doble de x para asegurarme que en esos puntos hay derivada 0? Bueno, entonces si el punto tiene que pertenecer a la curva, en el lugar de y voy y reemplazo por 2 por x. Hago esa cuenta y surgen 2x, que después reemplazados en y, que es el doble de x, me quedará 2 puntos. 3, 6 y menos 3 menos 6. Y es el doble de x. ¿Cómo haría para sacar los puntos cuya tangente sea vertical? Es decir, el ángulo con la horizontal sea de 90 grados, dado que esta cuenta me va a devolver la tangente. Eso se los explicó Adriana, yo lo escuché el otro día. ¿Qué debería pasar? Y debería pasar que el denominador fuera 0, para que esta cuenta se fuera al infinito y midiera efectivamente la tangente de 90 grados. Bueno, al igual que hice antes, exactamente igual, ¿sí? Ahora me queda 2i igual a x como condición de denominador 0, y como el punto, por supuesto, tiene que pertenecer a la curva, reemplazo x por 2i o i por x sobre 2, lo mismo da. Depende que reemplace, me va a aparecer y o x, pero en definitiva los puedo calcular. Y me queda esa cuenta. Los invito a hacer el dibujo. Y van a ver que eso es... ¿Dónde estoy? Perdón. El dibujo de mi curva implícita, esta. X cuadrado menos xy más y cuadrado igual a 27, y van a ver que es una elipse rotada. Y esa elipse rotada tiene 2 puntos de tangente horizontal y 2 de tangente vertical. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió? Bueno, hay 50 alumnos presentes en Miel y acá no hay más de 10. Yo quisiera pensar que esos otros 50 o 40, yo no sé ni restar, están trabajando y están haciendo los ejercicios, porque si no, no sé cómo los podemos ayudar. Si no consultan en el foro y no participan en Team, no sé cómo los podemos ayudar, y tampoco sabemos en qué situación están, si están muy bien, si están regular o están muy mal. Así que bueno, den señales de vida, chicos. Bueno, ahora el que no pasó por Miel puede pasar todavía, y si quiere dejar alguna pregunta todavía tiene tiempo, en algún momento se la vamos a contestar, ¿sí? ¿Me quieren decir algo? A ver, escríbanme o decir. Creo que la clase Adriana la graba completa, así que después la tienen. Bueno, estudien mucho, hasta el lunes. Ustedes tienen de acá al lunes muchísimo tiempo.
Tienen grupo para comunicarse entre ustedes, me imagino, porque tienen mucho trabajo para hacer. No aflojen. Chau chicos, hasta el lunes. Si quieren dejar alguna pregunta en mente, algo que no haya quedado claro, en el foro lo dejan, ¿eh? Vamos, tenemos 10 minutos más.